Listo. Bienvenidos y bienvenidas a Lugares para Bucear, un podcast para sumergirse por dentro. Mi nombre es Oriana y junto a Buscamar creamos este espacio para tener conversaciones sobre aquellas experiencias que nos llevaron a vivir con sensibilidad e intención. Las personas invitadas no son expertas, sino seres humanos con procesos vivos y en este encuentro con la palabra nos cuentan cómo navegaron de lo superficial a lo verdadero. Así que inhala profundo por la nariz, por la boca exhala y prepárate para la inmersión. Bueno, bienvenido. Gracias. Qué chévere que estés acá. Bueno, aquí estamos. Sí, me hace muy feliz porque, claro, cuando hice la lista como de los posibles invitados, fuera de que haces parte del proyecto como cofundador, me pareció lindo que pudiéramos como compartir este espacio y hablar un poquito más sobre cosas que ya hemos venido hablando a lo largo de estos 2 años que nos conocemos. Así que nada, me gustaría que le contaras a la gente quién eres. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy eh, apoyándote en tus locas iniciativas. Sí. Y es un ejercicio un poco difícil para mí hablar del pasado o hablar de la historia y también tratar de definir o de contar quién soy o quién eres, como para evitar que eso defina la identidad de una persona, o sea, como que ni el pasado ni quién soy. Entonces, también aprendí a que cuando uno dice yo soy, se abre es como una declaración y se abre una puerta muy grande. Entonces, lo que uno diga después de eso es importante. Entonces creo que uno lo puede hacer con conciencia de evitar encasillarse y enfrascarse en esas identidades o quién soy o cuál es mi historia o de dónde vengo. Pero nada, soy una persona buscando algo o no sé si ya lo encontré. El mar me llamó desde hace mucho y yo creo que es una de las razones por las cuales estoy aquí tan cerca del mar. He intentado irme a otros sitios en esa continua búsqueda, pero siempre termino otra vez cerca del mar. ¿Qué más quieres saber como para darte un contexto de... Bello. Me gusta lo de búsqueda. También me he sentido muchos años ahí. Pero, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo es que nos conocemos? Ajá, ok, bueno, entonces yo vivía en Bogotá Okay. y trabajaba en Bogotá, pero ya había estado en el mar un par de veces y algo me había dicho que, que esa vida yo decía, en pantaloneta y en chancletas, era muy placentera, muy tranquila, tenía para mí un cierto significado. Entonces, por cuestiones del trabajo, empecé a venir a Cartagena a hacer trabajos en eventos y siempre que venía me quedaba un par de días más a, a bucear. Y entonces después dije, ok, pero siempre me toca venir y pagar para ir a bucear y no quiero dejar de bucear. Entonces, ¿qué hago? Y empecé a hacer cursos de certificaciones y yo dije, bueno, lo que puedo hacer es volverme instructor para, ¿por qué no trabajar o vivir
del buceo y aprovechar más las venidas a Cartagena. Y ahí ya empecé como a hacer la transición y finalmente ya pues dejé la, la, la ciudad, digamos, fría en Bogotá Pero tú no eres de empecé. Bogotá, ¿o No, sí? No. no, yo soy de Cúcuta. De Cúcuta, Y mano. de Cúcuta, mano, De de verdad, la no frontera, pareces. imagínate. Ok, Cucutica, claro, un sitio muy especial también, muy especial, bello. sí. Y así dices como, bueno, nada, me voy a hacer instructor, ya nunca más pago por esto. Así fue, fue un movimiento, una inversión en tiempo, en Ujú. esfuerzo, en plata, pero muy estratégica, ¿sabes? Muy estratégica. Y así fue. ¿Y por qué buceo? Porque igual el mar, como tantas actividades. Eh, Buceé por primera vez en Venezuela, Ok. en un paseo que hicimos familiar con mi papá, y ellos fueron los que se inventaron el plan de vamos a bucear. Yo no recuerdo cuántos años tenía, y yo pues iba para a donde me llevaran, y dijeron, hoy vamos a bucear, y yo, bueno, listo, vamos a bucear. Y desde ese momento yo dije, wow, esto me gusta mucho, aquí me siento muy bien. Y me quedó ahí como esa emoción, esa sensación. Y poco a poco luego se fue madurando. Ya. Pero desde ese momento fue que me metí al agua en ese día, recuerdo. Ahí fue cuando ya Y acá te trajo la lo corriente. sentí. Y la Nunca te corriente, resististe. de acuerdo. Qué Por bello. alguna razón, sí, como que estaba ahí la semilla, luego se quedó dormida por un tiempo, la vida, ¿ves? La inconsciencia a veces te aleja, te desconecta, pero Mm, ahí estaba una semilla madurando y creciendo. claro. Y por alguna razón tú inconscientemente, tu espíritu en su eterna sabiduría te va llevando a donde necesitas estar para aprender lo que tienes que aprender para cumplir tu misión. Claro. Y si no lo fuerzas y sabes fluir, pues vas yendo a donde el llamado te convoque. Mm. Y así nos encontramos Y así nos encontramos en una escuela de en buceo. una escuela de buceo, buceando, nos Primero encontramos, buceando y luego fuiste mi profe de apnea. así fue, así fue. Yo ya había empezado a hacer freediving, pero no me estaba dedicando tanto al En freediving. freediving. Exacto. Estabas más como de instructor de Estaba buceo. trabajando en scuba, pero ya me había hecho instructor de freediving, ¿Dónde? pero el instructor de freediving lo hice, primero pues como ya era instructor de scuba, Ajá. ahí como que busqué la manera de acreditarme hacia el freediving, pero lo primero fue que hice varios intentos con varias agencias, pero pues no se había consolidado el proceso, pero finalmente aquí en Cartagena encontré a alguien que me podía certificar como instructor ¿Y de cómo fue freediving. tu primera vez haciendo freediving? Mi primera vez haciendo freediving fue en Curazao. Ok. Me fui a Curazao a una certificaciones de freediving allá con un profe. Me fui solo, eh, de la nada, un día se me ocurrió, dije, me voy a ir a Curazao a hacer certificaciones de freediving, y recién estaba pasando por un momento muy interesante de la vida y había leído un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, que un amigo me lo recomendó porque le alcancé a comentar que yo estaba pasando como por un momento de desorientación, de desolación Mm, espiritual, y me comentó el título del libro. Yo lo había visto, es más, creo que lo había leído hace muchos años, pero ese era el momento, ¿sabes? Como que a veces las señales y los mensajes están todo el tiempo a tu alrededor, pero si no estás en el momento en el que
debes recibir ese mensaje, seguramente se te pasa y no lo ves. Pero ahí sí me caló, dije, wow. Entonces vendí mi carro. Literal vendí mi carro y volví a empezar y me despojé de un poco de cosas materiales, algo así como un minimalismo extremo, Sí, agresivo, renunciante. y me fui a hacer freediving a Curazao. Y ahí dijiste como algún día tal vez lo pueda enseñar, ¿o fue como primero tu proceso? Primero fue un proceso. ¿Y qué tal? Sí, Buscando. ¿cuánto hiciste? Así de curiosidad. Tenía que hacer 40 metros ¿En freediving? de profundidad para poderme certificar. No, pero en tu primera vez. Sí, porque me fui a hacer cursos de freediving y... Para ser instructor. No, para hacer nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿En serio? Y, Qué radical. Sí, y en pocos días me acuerdo que me dio como una gripa ahí como rara, estaba como congestionado y yo, wow, o sea, este viaje que hago hasta por acá y hacer freediving y preciso me da esta vaina, pero yo no sé cómo O sea, tú hiciste logré. una experiencia freediving y dijiste de 0 a 100, de una, Sí, del nivel 1 al sí, 4. ya lo había intentado así como sin Empíricamente. instrucción, sin supervisión, exacto, pero me fui a hacer las certificaciones y le dije al profe, hey, ¿qué podemos hacer? Me dijo, no, pues vamos al 1, vamos al 2, hasta donde alcance. Qué fuerte. Y entonces fue sí, una experiencia chévere. Yo quiero como ir allá y me encantaría como saber qué te mostró la profundidad literal y metafórica de esa experiencia, pero antes me gustaría un poco de contexto. Claro, yo te conozco así como en pantaloneta y en chancla, hoy viniste en pantalón, no entiendo por qué, pero Estaba en otras labores corporativas. terrenales. Sí. De eso quiero hablar, porque ¿quién eres o quién fuiste cuando no estabas en el agua, cuando no habías atendido como el llamado del agua y de la vida? ¿Qué hacías en Bogotá, tipo? Ok, una persona normal, como del promedio, de la manada, esa bola inconsciente ¿Así? de ese tipo de ciudades caóticas, era uno más, o creo que todavía soy uno más. Bueno, ahí luego entenderemos. Que tenía una vida de ir a estudiar, de ir a trabajar, hacía deportes, los fines de semana, entre semana también, pero ¿Cómo qué deportes hacías? yo jugaba fútbol. Ok, eso no lo vi venir. Sí, yo jugaba fútbol, jugué fútbol bastante ¿Verdad? cuando estaba en Cúcuta, También. sí, de competencia, de entrenamiento diario, de viajes, ¡Wow! sí, representando al norte de Santander y a Cúcuta, mano, con el rojinegro. Ish. Sí, fue también una experiencia muy chévere. Pero volviendo a la respuesta, Claro. ah, sí, básicamente eso, pero no tenía ninguna idea del mar, de la ¿No? ¿No había conciencia, agua del en tu vida? despertar. No, De ninguna manera había agua. no. La piscina, por ahí a veces cuando iba a un paseo y había una piscina. Y, por ejemplo, de la búsqueda personal, como, o sea, ¿qué había en tu vida sobre tu hambre? Porque yo ahora que te conozco, siento que eres una persona muy, como constantemente trabajando en sí misma, ¿sí? Esa es la impresión que me das. En ese momento que te dedicabas al fútbol, que te dedicabas a la universidad, al trabajo, a estudiar, ¿cómo era tu proceso de desarrollo? Tipo, ¿qué leías? En ese ¿Leías? momento, sí, leía mucho, pero leía mucho de desarrollo personal, pero no tanto espiritual, sino más como corporativo, comercial, Liderazgo. finanzas, liderazgo, pero de ese así como implacable. Yo creo que también la edad y los ciclos de la vida te van poniendo algunas herramientas
y tú tienes que jugar con eso. Entonces, pues lleno de energía, pero demasiado dispersa, pero muy poco o nada espiritual, consciente, eh, más que todo como, sí, de ese tipo de lecturas enfocadas al tema profesional, al estudio y todo eso, pero ahí no tenía ni idea, por ejemplo, que tengo una voz aquí en la cabeza, que hay un ego, que hay un falso yo, que dónde está el sufrimiento, dónde está la necesidad de buscar placer físico y no espiritual. Bueno, no tenía eso en el radar todavía. ¿Y eso cómo llega? Eso llega cuando ya estaba acá en Cartagena, Pero en el mar. ¿llegó como a través de alguna crisis o llegó por las buenas? Llegó a través de una crisis. O sea, no era la crisis de hacerme instructor de apnea, de uno hacer No. from zero to hero, No. sino te mudaste. Sí, ya cuando estaba acá hubo una crisis y qué vaina, pero pues así es, ¿no? Yo pues he visto que casi todo el mundo que empieza un camino de conciencia y de búsqueda es como después de que la vida los ha maltratado de alguna manera. No conozco ni he escuchado a nadie que haya hecho esa transición Por las buenas. por las buenas sin necesidad. Es demasiado extraño. Pero después de esa crisis, cuando como que me quitaron el piso de abajo y quedé en el aire, quedé sin identidad, no sabía de dónde venía, para dónde iba, quién era. Pero estaba buceando en ese momento. Sí, ya estaba buceando. Ahí fue cuando, sí, como que perdí todo y me quedé sin nada y me sentí perdido. Y de ahí fue cuando empezó el monje que vendió su Ferrari, que después de ahí como que eso me llevó a otro libro y a otro libro. Ajá, Y a otro tipo libro y a como otro libro cuáles. y empecé a leer muchos libros de espiritualidad. Eckhart Tolle, el poder de la hora, Bello. lo leí muchas veces y ese me llevó a otro de Eckhart Tolle que se llama Una nueva tierra y El poder del silencio y otros autores y empecé a encontrar ahí cosas muy interesantes. Y eso se combina y se conecta también con la apnea, porque ahí empecé como también a aprender a meditar, a respirar, a aflojarme un poquito, ya se me quitaron las ganas ahí como de cambiar el mundo y de convencer a todo el mundo y de cambiar a todo el mundo, sino que ya como que empecé a soltar, a fluir. Fue un momento muy interesante, pero es difícil mantenerlo, ¿sabes? Es difícil mantener esa conexión, porque después uno se desconecta, pero al menos ya uno es consciente de que hay otro estado. ¿Que hay inconsciencia? Más pleno, y que hay inconsciencia y que hay un estado de conciencia mucho más pleno. O sea, entonces un poco como la búsqueda dejó de ir hacia afuera, como hacia lo que tú podías hacer, aprender, compartir, y a través de un poco la práctica y las mismas experiencias de vida, empezaste más una búsqueda interior, como de Tal cual. descubrir realmente quién eras, más allá de... O quién no era. O quién no era, ay, qué bello. O quién no era. ¿Y quién no eres ahora? Tipo... Pues precisamente eso también es una manera de encontrarte, o sea, quizás te puedas encontrar en lo que no eres. Si te quitas todas las identidades, quién eres, tu profesión, tu trabajo, tu pasado, tu familia, tu pareja, bello. Tantas cosas, o sea, si te buscas en lo que no eres, de pronto ahí te puedes encontrar. Un poco más. Digo, ¿tú crees que existe una relación como entre la profundidad literal y la metafórica y ese gusto que tenemos tú y yo como de ir más hondo? O no sé si está de alguna manera conectado.
Yo claramente en mi práctica personal de buceo y apnea encuentro muchas metáforas en el agua, en la profundidad, que me sirven como de herramientas para mi vida. Pero, es decir, ¿tú crees que uno va a la profundidad literalmente en búsqueda de una profundidad interior? O sea, ¿la profundidad del mar es búsqueda interior o es simplemente una coincidencia? Yo creo que sí hay una similitud o hay un punto en donde ambas profundidades se encuentran. Mm. Lo que pasa es que creo que esto es muy personal, ¿sabes? Como que cada quien tiene una razón o un por qué sí o un por qué no. Entonces, como que cada quien habla es como de su experiencia personal. Pero entonces me gusta tener mucho cuidado con, hey, yo ya encontré algo, entonces ven y te digo cómo hacerlo. Me parece eh, pf, difícil porque, pues si tienes la empatía y te puedes poner en la piel de la otra persona, entiendes que no es tan fácil decir, hey, tengo la respuesta. Escúchenme a todos que les voy a dar la respuesta y así es que es y así es que se hace. Pero sí creo que es una manera de estar en silencio, de mirar hacia adentro, de sentir el cuerpo, de callar, intentar por lo menos callar la mente, los pensamientos, de mantenerse en calma, de eh, ser consciente de las señales y las sensaciones de tu cuerpo, porque eso mismo que pasa allá pasa todo el tiempo en la vida real, en el día a día. Si estás consciente y presente, lo puedes percibir, pero Claro. si nos dejamos llevar por los sobreestímulos de la vida, pues pierdes esa conexión, pero sí hay algo allá abajo y por eso es que siempre que me dicen vamos a bucear, eh, no tengo que pensarlo, o sea, hay algo allá abajo. Interesante. Sí. Creo que, pues, en mi experiencia escogí freediving como para compartirlo con la gente porque daba más herramientas como pedagógicas para conversar, filosofar, compartir, meditar. Pero sin duda en mi caso personal sí hay una relación súper intrínseca y hasta simbiótica de mi propia búsqueda de profundidad, de entender, más que entender, como es descubrir quién soy, como que quiero sacar todos mis poderes y eso también lo transmito a mi práctica de apnea, Fabuloso. como sacar todo lo profundo, pero en la profundidad también he encontrado cosas que no son tan chéveres, en ambas profundidades, en la literal y en la metafórica. Entonces, creo que también luego enseñando y compartiendo con la gente en el agua lo bonito que es la apnea, lo mucho que te enseña, hay muchas resistencias. Yo soy más como flexible con mis propias resistencias porque me encanta descubrir mi profundidad, no tengo miedo de mi propia oscuridad. Como yo quiero saber qué más hay y ya incluso he entendido como qué cosas deben permanecer en la oscuridad y en lo profundo y qué cosas necesitan luz. Pero muchas personas que tal vez no hace parte de su personalidad, eh, entonces se encuentran límites y resistencias. ¿Tú crees que las personas, es decir, como coach de apnea también, como un poco tu trabajo es empujar y como permitirle a la gente que descubra su potencial para ir más allá? Pero desde el punto de vista también como mentor que eres para muchas personas fuera y dentro del agua, eh, pues, ¿sí es la profundidad para todos, todas? ¿O está como reservada en esas inmersiones para un grupo de valientes? Ok, mira lo que tú dices, cómo encontraste tu camino y cómo has ido descubriendo y aprendiendo más cosas a través de la apnea. Y eso lo hiciste tú sola, ¿ok?
volviendo a cuando nos conocimos, tú fuiste la que dijiste, yo quiero hacer apnea, ¿ves? Y yo estoy como listo y muy presto para compartir con todo aquel que quiera escuchar y aprender, más que decirle a la gente que tengo la solución o que tenemos la solución para su problema. ¿Ves? Como que la gente lo expresa, lo dice, quiero conocerlo y estamos para eso, para compartir y para enseñar con mucho respeto, para que cada quien vaya encontrando sus propios límites y cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Que lo quiera descubrir, que quiera aprender y ya está, pues, si es o no el momento para hacerlo. Yo diría que sí está abierto para cualquier persona, pero es muy difícil convencer a alguien que esta es una opción cuando esa persona de pronto tiene otras intenciones, otra misión, otros métodos, porque pues tampoco podemos decir que es el único. Claro. Y entonces tú sola buscaste, propusiste, hey, quiero hacer apnea. Yo te dije, claro que sí, vamos a hacer apnea. Y empecé como a mostrarte y tú sola empezaste a descubrir más y aprender más. Y luego, cuando empiezas a enseñar, cuando tú enseñas algo, uno puede verlo de dos maneras. Una es, estoy enseñando algo de aquí para allá, pero muchas veces cuando tú enseñas algo, lo único que estás haciendo es recordándote a ti mismo algo que tienes que saber y no debes olvidar. Entonces a veces lo veo así. Entonces cuando tú le estás diciendo algo a alguien o estás juzgando a alguien, aparentemente es algo que tú le estás diciendo a la otra persona, pero como más a fondo es algo que tú misma te estás diciendo, tú misma te estás enseñando, tú misma te estás recordando. Entonces enseñar es como la mejor manera de seguir aprendiendo. Qué bello. Entonces... Yo quiero saber cuando yo te llamé como a ser parte de Buscamar como proyecto de freediving, como tú dónde estabas en tu vida. Desde que dije, voy a ser ahora instructor de freediving, siempre tuve en la mente, hey, debería haber una escuela de freediving, debería haber una operación de freediving, debería haber una oferta de freediving. Y de nuevo, otra semillita de esas que uno se imagina y le quedan ahí en algún sitio del campo cuántico, ¿no? Eso queda ahí. En la nube. En la nube, exacto. Y en ese momento estaba trabajando en el mundo corporativo. Secular. En la oficina, exacto, en otra parte del campo cuántico. Y seguía buceando cuando tenía tiempo, disponibilidad, cuando me llamaban, yo iba a bucear, pero siempre había tenido, hey, tenemos que hacer algo con el freediving. Más o menos le comentaba a alguien algo, a ver quién de pronto me copiaba la idea, pero pues como que todo, el plan ya está hecho, ¿no? Todo el plan está hecho y todo pasa en su momento. Y fue cuando llegaste tú y me dijiste, quiero hacer freediving, enséñame a hacer freediving y ahora vamos a hacer una comunidad, vamos a enseñar, vamos a compartir, vamos a desarrollar una oferta de freediving y fue como algo que estaba esperando, de alguna manera ese plan estaba ahí en stand-by y llegaste tú y lo materializaste y yo pues voy ahí detrás tuyo haciéndote caso en tus Alcahueta. iniciativas. Vamos a hacer esto, yo bueno, dale, vamos a hacer lo otro, vamos, dale, hagámosle, vamos, hagámosle. Y así es que... Ay, a mí me ha parecido muy bello como compartir esto con alguien como tú, que sé que en su
pues que eres más que palabras, ¿sabes? Como para ti la práctica de apnea siento que es muy filosófica. Y sí, efectivamente me ha llevado de 0 a 100 también. Mira que esta apnea que tuvimos este fin de semana allá en Taganga, o sea, Espectacular. claro, ¿sabes? Es como, siento El que sueño no hay ese mejor sitio. persona y lugar en el mundo para compartirlo que con gente que sabes que le importa la vida. O sea, que no es simplemente como el hacer más marca, hacer más profundidad, sino que sabes que este momento para mí como es muy trascendental, no es solamente bajar 20 metros o 15 o 25, sino que realmente yo me estoy como enfrentando a mis propias limitaciones. Entonces fue una experiencia muy bonita. Creo que de eso ha sido muy Buscamar, como en realidad compartir juntos también con Raz, como una filosofía muy bella sobre lo que significa el agua y la profundidad en nuestras propias vidas. Totalmente. Quiero saber, mira, yo me estoy formando como instructora, tú eres mi maestro en esto y eres la persona que me está acompañando. Pero a veces yo también, así como en mi práctica personal, tengo limitaciones, también como cuando estoy compartiéndolo con las personas, siento, no sé si miedo, pero siento que son desafíos grandes. Si alguien, y no solamente por la profundidad, sino a veces cuando alguien tiene miedo del agua, cuando alguien tiene miedo de bajar, o cuando alguien tiene problemas de ecualización, o cuando están teniendo como un mal momento en su vida y encuentran en el mar como esa medicina, ¿cómo te acompañas tú a ti mismo en el proceso de acompañar a alguien a hacer algo que es súper retador como apnea? Ya. Sí, entiendo tu posición, pero creo que nunca he, o quizás muy pocas veces he pasado por ese momento o por esos momentos. Creo que de manera natural, siempre que estoy en el agua o que estoy con gente y que tengo la responsabilidad de cuidar a la gente, de mirar a la gente, creo que de alguna manera siempre es un momento de mucha calma, mucha tranquilidad, Ajá. mucha seguridad, que es parte también de ser un freediver Ujú. profesional y Responsable. seguro, responsable. Entonces, siempre confiando en esos límites conservadores y sin forzar a nadie a, a hacer nada que no quieran y siempre respetando los límites, los miedos, las limitaciones Y las personalidades. y las personalidades de todo el mundo y los tuyos también. Sí. Obviamente tienes a veces una obligación y una responsabilidad, pero también eres un ser humano que tiene en algún momento algunas limitaciones que Claro. las puedes respetar porque simplemente no puedes o no quieres o no es el momento, pero también aprendes a dejar eso de un lado Ajá. y te haces más grande, como que tu capacidad y tu Ay, qué responsabilidad bello. o sea, dejan ese miedo y esas limitaciones de un lado y de alguna manera tu cuerpo y tu espíritu responden porque la gente cuenta contigo. Exacto, de hecho, a eso va orientada mi pregunta. También, no solamente como el acompañar personas que quieren ir profundo, sino tantos tipos de personalidades, gente que viene con sus propias, con su propio lastre, y yo veo en ti y aprendo mucho de ti, no solamente como instructor, sino como ser humano, porque tienes la capacidad de mantenerte ecuánime, lidiar con todo tipo de caracteres. Y ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo te mantienes tan en tu centro cuando hay personas que sinceramente y como sencillamente se tienen ganas de joder? Sí, Y yo soy como Diego, ay no, esto manéjalo tú. eso. Ay, yo no quiero esto. No puedo porque yo me perturbo. O sea, yo Ok. soy una persona muy paciente y me conocen también por ser una persona muy generosa y como amo, o sea, soy una persona llena de amor, pero soy un ser humano. Y enseñar requiere muchísima paciencia. Cuando no dormiste bien o no estás teniendo un buen día o no tuviste un alimento nutritivo, eso se vuelve mucho más retador.
tú cómo te antepones a tu propia humanidad para, sin embargo, ser esa persona tan estable Sí, para los demás. ok, entiendo. Y eso, creo que eso, como que empecé a desarrollar eso después de ese momento eh, neurálgico, ¿cómo se dice? El turning point ese. Un Antes y punto después. después de que El tocaste punto de fondo. inflexión. Ay, tocar fondo, me encanta esa metáfora. Tocar fondo es lo mejor que te puede pasar. Porque tienes de dónde impulsarte. ¿Ves? Pero si tú vas Ay, qué cayendo y lindo. no has llegado al fondo, tú no tienes de dónde agarrarte, pero llegar al fondo es lo mejor que te puede pasar. Qué bello. Llegas al fondo, muy fácil porque tienes de dónde Touchdown. propulsarte, tienes el touchdown. Pero tal vez cuando dejas de ser, cuando ya no tienes creencias ni identidad, o sea, ya nada tiene por qué ofenderte. Porque uno se siente, el ego se siente atacado a veces, ¿no? Se siente desestabilizado. Ahí es cuando vienen las reacciones y la molestia. El tomarse las cosas personales. El tomarse las cosas personales. Entonces, si tú estás ahí simplemente respirando, observando, pues no deberías, exacto, no deberías alterarte y yo creo Reaccionar. reaccionar y yo creo que esa energía también de alguna manera permea, invade y como que eso le ayuda como a todo el mundo y a que la situación sea tranquila. De alguna manera muchas veces no tienes ni que hablar. Wow. ¿Ves? Ese es el poder del silencio y de la quietud. Entonces, ahí estamos todos tranquilos. Entonces, cuando salimos al mar y vas con gente que acabas de conocer, es delicado empezar a crear una relación, a ver cuáles son los miedos, las limitaciones, qué quiere la otra persona, qué espera. Entonces, es un intercambio energético muy bonito de muchas maneras y lo que tú dices, hay gente que en medio de su inseguridad, de su miedo, de su emoción, eh, tienen comportamientos que te pueden desestabilizar o tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser posible esto? No pasa nada, está bien, no pasa nada, vamos observando, respirando y que todo vaya fluyendo y vaya cayendo en su lugar. Sí, es que las personas son todo un universo. Y luego está también como la naturaleza y todo lo externo también, que es ir al mar y nunca sabes con qué te vas a encontrar por mucho que veas el pronóstico. Total. O como nosotros que botamos los lastres este fin de semana. Fabuloso. Y tipo, estábamos ahí bajando la boya. Fabuloso, se soltó el... Se perdieron 500,000 ese pesos en invento. plomo. Se perdieron 500,000 pesos en plomo y luego, ¿cómo dejar eso, en este caso en el fondo, no permitir que eso afecte tu práctica? Literal, se fueron al fondo. Qué fuerte. Sí, eso me parece como... Con el mar nunca sabes qué esperar y es bonito, porque hay unos días que se ve todo, hay otros días que No hace sabes. frío, otros días que hay olas. Con el mar que ves afuera y con el mar de adentro tampoco sabes qué va a pasar. Especialmente con el mar de adentro. Especialmente con el mar de adentro y las profundidades de adentro. Entonces por eso tienes que ir sin expectativas, ni afuera ni adentro. Observas y fluyes con las condiciones del mar de afuera y del mar de adentro. No sabes qué va a pasar. Muchas veces tú llegas, no te estás sintiendo muy bien, pero llegas al agua, te metes al agua, haces un par de respiraciones, bajas un par de veces y todo se acomodó y todo fue fabuloso. Todo se acomoda. Y uno dice, wow. Y a veces pasa al revés. Hoy me siento genial, dormí súper bien, me alimenté súper bien, hoy voy a hacer mejores apneas. Y llegas ahí, respiras y calientas y ese día No, por mi alguna ciela. razón no pasó nada. Sinusitis, no puedes compensar. Entonces, nada, o sea, tienes que ahí quedarte con lo que te dé tu mar interior y el mar de afuera también. ¿Qué te llevas tú como de estas experiencias profundas
a la superficie, como que te llevas a la tierra. Donde todo además es más rutinario, mundano. Sí. Como es, todo va más a prisa, como más rápido. No todos los días uno puede decir que... Exacto. De la profundidad tú sales con más conciencia, con más pausa. Se te hace más fácil durante el día después hacer una pausa o varias pausas, caminar más despacio, más consciente, comer más despacio, masticar más despacio, escuchar más despacio y esa calma y esa vibración que te queda por dentro la traes a la superficie y eso de alguna manera ayuda al mundo. Esa energía ayuda al mundo. Porque en algún momento pensé en querer cambiar el mundo, creo que a todos nos pasa, pero después me di cuenta que es muy difícil. Es decir, te frustras porque crees que no estás haciendo algo, te frustras porque crees que no estás haciendo lo suficiente, pero eso después juega en tu contra porque estás frustrada, dices, pero tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Bueno, quizás sí, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde la frustración de que no estás haciendo nada o porque realmente es algo que te fluye y te nace? Y muchas veces lo único que tienes que hacer es pensar bonito, vibrar bonito, sonreír, ayudar cuando puedes. Cuando no puedes, pues no lo haces. Eso no te hace una mala persona. Ser parte de la solución y quizás en algún momento si hay algo más material, más visible que tengas que hacer, pues así será y decidirás si lo tienes que hacer o no. Y nos quitamos un peso de encima porque eso, cuando vives con esa frustración de no estar haciendo algo con propósito, de que no estás cambiando el mundo de alguna manera, eso baja tu energía y tu vibración y empiezas a tomar decisiones desde lugares no tan sanos. Entonces eso me ayudó como a relajarme y a decir, bueno, oye, pues, tranquilo, quítate ese peso de encima y piensa bonito y yo creo que eso es un buen comienzo. Esos son tus pensamientos cuando estás en superficie. Lo que me traigo de la profundidad. Qué bello. Wow. Súper bello. Bueno, gracias. No, a ti, fabuloso. Qué chévere. Fabuloso. Esto va a ser una buena oportunidad para seguir compartiendo. Sí. Para seguir compartiendo, seguir aprendiendo. Para traer como el mar a casa también, ¿no? Para traer el mar, el estado de flow. De flow, claro. Sí, sí, exacto. Por eso. Entonces, por eso no me resisto a tus iniciativas y a tus ideas. Hagámosle. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Hagámoslo, a ver qué pasa. No va a ser perfecto, pero hagámoslo, a ver qué pasa. Algo tiene que pasar. Claro. Better done than perfect. Exactly. Así que bueno, muchas gracias. Super nice. Gracias. A ti, gracias. Y gracias a la producción. A la producción por todo el apoyo. Andy, que está ahí. Y a las personas que nos escucharon y se quedaron hasta el final para conocer. Que nos escucharon hasta el final. Un poquito más de ti. Súper bien. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayas respirado durante la conversación. Por favor, suscríbete y síguenos en redes sociales.